Buenas noches, bienvenidos a No es un diván. Hoy estoy con Daniela Cura. Las dos vamos a estar conversando desde la calurosa y a veces fría Bogotá, desde la localidad de Chapinero. Antes de empezar a hablar con ella, vamos a ver un poquito más sobre su vida. Daniela Cura nació en Barranquilla el 7 de mayo de 1989, hija de Jorge Cura y Marta Milena Barrios, hermana de Natalia. Desde hace más de 11 años está radicada en Bogotá, donde también ha desarrollado buena parte de su carrera como gestora cultural e investigadora. Estudió artes liberales en ciencias sociales de la Universidad de Rosario y en 2010 tomó la clase Música, Mujeres y Género que dictaba la musicóloga Alejandra Quintana Martínez, lo cual fue fundamental para ella en lo personal y en el desarrollo de su trabajo. Aparte de eso, ha estudiado muchos años piano. Su tesis de grado, Esther Forero, de caminante pionera a novia domesticada, la resistencia de una mujer en el canon de la música tropical colombiana, fue su tesis laureada, pero después de eso se convirtió en un libro llamado Esther Forero, la caminadora, la resistencia de una mujer en la música colombiana, que fue publicado por la editorial Artimaña y editado por Ángel Onfrit. Es la orgullosa mamá de dos perros bulldogs francés, Baltasar y Astor. Musicóloga, feminista, investigadora, coleccionista y actual curadora de Jazz al Parque, Daniela es una apasionada por la música y por desempolvar la historia de las mujeres en ella. Y el cura lo lleva bien puesto cada vez que degusta y recomienda la mejor comida árabe en Barranquilla. Daniela Cura, bienvenida a No es un diván, es un gusto saludarte, ambas desde la localidad de Chapinero viviendo una pandemia que jamás imaginamos. Nos hemos visto parrandeando, nos hemos visto en los corredores de Radio Nacional de Colombia, nos hemos visto en Jazz al Parque y ahora en medio de la pandemia. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Cata, y a todos los que nos acompañan. Y pues esta pandemia a mí me ha agarrado de una manera muy particular porque siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida y soy de las pocas personas afortunadas de ver en la pandemia muchas cosas buenas. Qué bueno, y es que tú eres un espíritu gocetas, como digo yo, y seguramente a lo largo de esta conversación nos vamos a dar cuenta de ello. La razón por la cual te invito al programa, Daniela, es, aparte de ese espíritu alegre propio de tu cultura caribe, es también esa curiosidad enorme de una mujer joven y con una posición muy crítica frente a condiciones sociales, pero además los gocetas tiene que ver con esa capacidad diletante con la memoria sonora de este país. Y quisiera irme a tu infancia. Hablemos de tu tío Rodrigo Barrios, quien te heredó la colección de vinilos que hoy tienes y que por supuesto con los años has seguido alimentando. ¿Qué has conocido de tu tío y de ti misma al armar esa colección? ¿De qué estaba compuesta la que él te entregó y qué es lo que más tiene hoy en día esa colección de vinilos que además estamos viendo ahí a tus espaldas? Bueno, nunca nadie me había preguntado por esta colección, me sorprende esa pregunta porque es una gran investigación. He hablado con muy pocas personas de este tema, entonces me agarras completamente sorprendida. Mi tío Rodrigo Correa, él murió cuando yo tenía 9 años y mi familia, que es muy reducida primero, mi familia es muy antimusical, ahí no hay nadie que le guste la música, no hay nadie que sea artista. Y en el momento en que mi tío murió, cuando yo tenía 8, 9 años, la persona que se interesó, había más interés en la colección de él en una niña de 8, 9 años que en el resto que en toda la familia. Y pues mi familia yo nunca he sido muy cercana
con la familia ni de mi mamá, que es muy pequeña y está en Barranquilla, y ni con la de mi papá, que sí es muy grande, pero está en Chile. Entonces, yo soy la única heredera de esa colección y a través de ella he tenido más relación con ese tío que con muchas personas vivas. Yo de por sí tengo una gran relación con la gente muerta. Esa colección constaba mucho de música clásica, que fue con lo que yo inicialmente me formé en mi infancia, pero tenía unas cosas de jazz, tenía unas cosas de música tropical, colombiana, pero todo eran joyas y todos eran tesoros. Y esa colección yo la he recorrido a lo largo de mi vida y siempre ha significado una relación porque él dejaba unos papelitos adentro, unos recortes de revista adentro y dejaba como unas anotaciones en su letra en tantos discos que me heredó. Y yo siempre he socializado con eso. Un ejemplo, con Wagner, que es uno de mis grandes amores, siempre yo tenía esa letra de mi tío, iniciándome en el mundo de Wagner. Yo a esto obviamente que le he agregado cosas que no estaban antes a esta colección, muchísimo jazz, muchísimo rock, que de rock en esa colección no había mucho. Había cosas de los Beatles, ediciones maravillosas de los Beatles, de los Stones, pero le agregué muchísimo más y también le agregué muchísimo más de música tropical y de música contemporánea también, que es una de mis grandes pasiones. Y eso es lo que es hasta ahora mi colección. Daniela, yo quiero saber, y esto no tenía previsto preguntarlo, porque sé de tu amor por Wagner, sé que hiciste un viaje a Nueva York solamente para ver una trilogía o fue algo que planeaste para regalar. Bueno, no me acuerdo, pero recuerdo bien ese viaje. Pero cuéntame cómo es la relación de una niña de 8 años barranquillera con Wagner. Es decir, eso es absolutamente exótico. ¿Cómo te relacionas con Wagner, que es dramático, es profundo, es intenso? Barranquilla, 8 años. Cuéntame un poquito de cómo es esa relación. Bueno, empezando porque yo con Barranquilla nunca he tenido una relación muy, muy cómoda y nunca he tenido una relación muy normal, porque pues en Barranquilla la gente es muy, muy distinta a mí. En Barranquilla no es que haya muchos espacios para una persona de mi perfil. Yo soy completamente lo opuesto como a la filosofía del cógela suave. Yo soy más de darle duro porque soy una neurótica. Digamos, ahora mismo esto es casualidad, pero Wagner se vestía de terciopelo, yo estoy vestida de terciopelo, que es mi estado de la materia favorita. A mí no me gusta el calor, no me gusta el calor, me gusta mucho Schopenhauer, soy muy pesimista, soy muy neurótica y por eso es que mi amigo de la infancia, yo conocí primero a Wagner que al Joe Arroyo, a través de esos discos de mi tío. Dani, ¿y es en esos discos de tu tío que encuentras a Estercita Forero? No, no, para nada. Iba a contarle a nuestras audiencias que sabemos que haces tu tesis de Esther Forero y que después, a raíz de una situación que sucede con tu sustentación, pues decides escribir el libro. Entonces, ¿cuál es el detonante real para tomar la decisión de escribir el libro? Pero, ¿en dónde entonces empieza la relación con Estercita Forero? La relación con Esther Forero solamente basta con ser mujer, ser música y haber nacido en Barranquilla. Yo, la primera vez, esto lo cuento siempre, yo empecé mis clases de piano en la Academia de Rafael Campo Miranda, un compositor célebre que aún está vivo a los 101 años. Y Rafa fue contemporáneo de Esther Forero, Rafael Campo fue contemporáneo de Esther Forero, y la primera vez que yo escuché la palabra compositora
porque yo a los 8 años con esa colección, yo era todo Wagner, Beethoven, toda la colección de mi tío. Y yo nunca había escuchado la palabra compositora. Yo pensaba que solo habían compositores en el reducido vocabulario de una niña de 8, 9 años. Entonces, cuando yo en clases de piano en la Academia de Rafael Campo Miranda y sus hijas, yo decía, yo quiero ser compositora, yo quiero ser compositora. Me decían, ay, como Esthercita Forero. Y empiezo yo a buscar repertorio, veo que ella tiene el mismo registro vocal de mezzosoprano mía, entonces es una conexión desde lo más básico, que es, como te dije, ser mujer, haber nacido en Barranquilla y estar interesada en la música, que desafortunadamente para esa época no había muchos más referentes. De ahí viene entonces. Ok, y entonces, cuando llegas a la universidad, ya has hecho ese recorrido, ya has pasado por Esthercita Forero. Más o menos. Surge durante, ok, es paralelo, pues. Pues yo empecé estudiando música en la Universidad Javeriana. Yo empecé estudiando composición desde los 18 años. Luego, cuando estaba en composición 2, segundo semestre de composición, en el 2010, yo me encuentro con la clase, una electiva llamada Música, Mujeres y Género de la profesora Alejandra Quintana Martínez. Y ahí es donde yo empiezo a analizar la musicología feminista, a leer autoras de la musicología feminista y ¿cuál era el primer referente y la primera intuición que yo iba a tener? Pues Esther Forero. Luego mi proceso cambió, terminé estudiando otra carrera en otra universidad, pero al final mi fin era el mismo, que era visibilizar la música de las mujeres. De ahí sale esta tesis, que es un paper académico sobre Esther Forero, que luego se convirtió en este libro que aquí se los presento, en donde el proyecto creció muchísimo, creció de tener 40 páginas a tener 400, y por ahí es una conexión que ha mutado además porque la obra de Esther Forero, cuando uno la viene a investigar, es tan amplia que le puede hablar a tantas personas y a tantas etapas de la vida de una mujer. Daniela, cuéntame un poco sobre Esther Forero, la mujer, no la compositora, no la música. Y es que estoy tratando de llegar a una respuesta a ver si logro hilar delgado y si mi intuición se equivoca o no. Yo no sé, me estoy arriesgando aquí en vivo con nuestras audiencias, pero háblame un poco de ella. ¿Cómo era Esther Forero? Bueno, Esther Forero siempre fue una mujer muy poco tradicional, empezando por ahí. Esther Forero fue una mujer que nace en la pobreza y que desde los 14 años tiene que trabajar para ayudar a mantener a su madre, madre soltera. Esther Forero fue siempre una mujer soltera, toda su vida fue una mujer soltera y siempre fue una mujer que muchas veces fue considerada incómoda. Fue una mujer pionera, fue una mujer que grabó por primera vez, fue de las primeras mujeres en grabar en Colombia, fue de las primeras mujeres en hacer radio, fue de las primeras mujeres en utilizar pantalones, fue pionera en esto, pionera en lo otro, pionera en esto, pionera en lo otro, en muchas cosas. Y al final su vida fue tan larga y tan variada porque en la vida de Esther Forero hay un lugar para todo el mundo. Ella murió a los 90 y tantos años, vivió muy intensamente, vivió mucho. Fue una mujer que tuvo hijos de distintas parejas, fue una mujer su gran pareja fue el poeta Jorge Artel, un hombre mayor, divorciado, negro y comunista, con el que ella giró por el mundo dejando a sus hijos con su madre desde finales de los 40 hasta 1960. Entonces fue una mujer pionera, pero a la vez fue una mujer muy conciliadora y por eso logró conectar tantas culturas distintas,
y por eso logró hablarle a tantas vidas distintas, tanto así que yo me veo en la vida de Esther Forero y también se ven reflejados en Esther Forero gente absolutamente opuesta a mí, absolutamente distinta a mí. Hay gente, pues la gente de Barranquilla con la que yo tengo tan poco en común. Tenemos en común a Esther Forero desde distintas perspectivas. Yo no he tenido la fortuna de leer tu libro, pero por supuesto he tenido la oportunidad de compartir contigo muchas veces en diferentes circunstancias y sé que tu alegría y tu capacidad crítica son absolutamente contagiosas y te veo hablando de Estercita y en efecto mi intuición era eso, tendría que haber una conexión emocional y humana muy profunda para que tú también llegaras y tomaras la decisión de escribir este libro. Pero además también quería llegar a algo. Si bien tú eres música, estudiaste piano y has estudiado música, también te has definido y dentro del sector cultural y dentro de la música, hablamos de Daniela Cura como una musicóloga. ¿Qué es ser musicóloga? Para mí la musicología es el análisis interdisciplinar de la música. No ver la música como un fenómeno social. Esa es como la definición de la musicología, ver la musicología desde la historia, desde la etnografía, desde la antropología, desde los estudios de género, que es lo que hago yo. Entonces, la musicología es ver qué información sobre un contexto te da la música. Me sorprende muchísimo que me digas que dentro del sector se me ve como una musicóloga porque yo me veo a mí misma como una investigadora musical desde el feminismo, porque yo no me gradué de musicología. Sí, entonces yo me defino más como una investigadora musical y como una divulgadora del papel de las mujeres en la música, que es una de las metas más importantes para mí. ¿Pero te molesta, te choca que de pronto algunos te veamos así? No me molesta y no me choca, sino que me parece injusto con otras personas que sí le han dedicado su vida a estudiar musicología, mientras que yo soy una mezcla de cosas. A mí muchas veces que yo me quejo mucho y mamo gallo con esto mucho, es que muchas veces me dicen, Daniela Cura, la periodista. Y yo soy todo menos periodista, por más de que yo venga de familia de periodistas. Entonces me parece también como, me siento un poco ofendida cuando la gente dice, ella tiene padre periodista, tiene padrino periodista, madre y novio periodista, entonces ella debe ser periodista. Cuando en realidad lo periodístico en mi labor, por lo menos, es muy lejano. Yo no te veo como, creo que lo más periodista sin duda será tu papá y luego, por supuesto, Jaime Andrés Monsalve, quien es tu pareja desde hace muchos años y tu mamá. Yo te veo como musicóloga y creo que quienes nos están viendo en este momento se habrán dado cuenta también que eres una feminista. Eres una mujer joven, eres una mujer que precisamente son las mujeres de tu generación. Digamos, tenemos seguramente ejemplos de mujeres de mi generación, Florence Thomas u otras mujeres que ya llevan un liderazgo importante, pero son las mujeres jóvenes las que hoy en día están poniendo la discusión sobre la mesa. ¿Cómo combinas esa feminista con la investigadora musical? Porque bien lo has dicho y quería que llegáramos allá. Estás investigando fenómenos de la música asociados al género. ¿Llegas allí casualmente o es una decisión que tomas? Este es mi camino. Yo dije, este es mi camino cuando vi la clase de Alejandra Quintana, que te contaba previamente. Alejandra Quintana es la primera persona en Colombia que se ha dedicado a mezclar los estudios de género con la musicología. Este es un campo de investigación muy difícil porque si bien yo me muevo yo siempre pongo el ejemplo de los parches y de las fiestas. Si bien yo me muevo en ambos parches y estoy en ambas fiestas, mis compañeras feministas no se relacionan con mis
amigos del parche de músicos de la Javeriana. Eso también tiene mucho que ver la academia, porque la musicología feminista ha sido rechazada en varios espacios académicos en Colombia, puntualmente en muchas universidades. Y las feministas, mis amigas, mis compañeras feministas, no hablan de música, nunca quieren escuchar, cuando vienen a mi casa nunca quieren escuchar todos estos discos que yo tengo detrás, que es un gran material de feminismo. Y mis compañeros y compañeras músicos, no les interesa tampoco, y les está viniendo a interesar más o menos apenas ahora, sobre el papel de las mujeres en la música. Entonces es un campo de investigación muy solitaria en el que llevo casi 10 años, bueno, más de 10 años, y son mundos que muy poco se mezclan, por más de que sean temas tan importantes y temas tan discutidos. No son mundos que convivan entre sí, y yo por eso, al ser yo una persona también enfocada en lo interdisciplinar, yo siempre ando entre el uno y el otro, entre el uno y el otro, y ese es uno de los temas principales en mi libro, que estos temas deben estar más cercanos, estos temas deben estar más cercanos. Vamos a acercar los temas un poco más en esta entrevista. Vamos a ir primero a un pequeño corte y volvemos con Daniela Cura. Daniela, entonces precisamente me estabas diciendo que tú crees que es una manera no solamente interesante, sino importante para llevar el debate del feminismo, y entiendo entonces también que el estudio y el entendimiento de la música como un fenómeno social. ¿Por qué crees que la combinación de ambas son posiciones o discursos o debates importantes para evolucionar como sociedad? Bueno, siempre se ha negado esa relación entre música y género, entre música y cuerpo, y música y sexualidad, cuando es una relación completamente obvia, porque la música se hace y se experimenta desde el cuerpo. Y por consiguiente se va a hacer desde la sexualidad y se va a hacer desde el género. Entonces, en una sociedad tan poco empática y tan violenta como es nuestro país, esa relación es importante en tanto acercarnos. También está un tema que yo estudio y sigo estudiando mucho, pero que no me he atrevido a escribir, a publicar algo sobre esto todavía, que es la musicología queer. Y es un tema más necesario que nunca hoy, cuando están asesinando personas trans en cada momento. Entonces, es una manera a la que debemos acercarnos. Yo nunca entiendo por qué unas asociaciones tan simples como los argumentos del feminismo, por un lado, y los argumentos de la música y los estudios musicales, no compaginen. Están muy distanciados y son muy necesarios, porque al final en el arte y en la música es donde nosotros nos representamos, sobre todo con artistas que rompen barreras en cuanto al género. Menciono casos anglo como David Bowie o como Madonna, y son elementos que pueden conectar cosas aparentemente muy disímiles. Entonces es algo muy necesario a través de la música conectarnos en un país sumamente misógino, en una sociedad sumamente misógina, en una sociedad sumamente violenta con las personas trans y con las personas no binarias. Y la música es una herramienta que el feminismo no ha utilizado del todo, y el feminismo es una herramienta que
los estudios musicales no han utilizado del todo. Y ese es todo el problema. Daniela, ¿tú crees que Esther Forero era consciente de lo que estaba pasando en ella, en su representación de lo femenino, o simplemente lo vivió de manera natural, seguramente de manera valiente, también de manera arrojada? ¿O crees que hubo conciencia en como la tienes tú o como la tienen hoy en día muchas mujeres? Digamos, una mujer como Lido Pimienta o yo qué sé, digamos, Goyo, mujeres que hoy en día que utilizan la escena, la tarima, para Andrea Echeverry. ¿Crees que Esthercita era consciente de esa condición y de esa posición que tenía o no? Ella no era consciente. Claro, y no tenía la conciencia que tenemos nosotras, la conciencia pues mental, abierta, pero ella tenía su nivel de empatía era tan grande y tenía una inteligencia y una intelectualidad tan maravillosa también, que ella al narrar lo que vivía, simplemente narrando lo que vivía, ya estaba, no lo sé explicar muy bien, ya estaba, o sea, ella era una mujer que al tener las condiciones de vida que ya te conté, ella simplemente con narrar su vida ya estaba haciendo algo revolucionario y ella ya estaba haciendo una representación de un grupo de personas que en esa época no eran representadas. Entonces, ella no tenía la conciencia de soy feminista porque en esa época, en 1952, cuando yo creo que ella grabó sus canciones que hoy podemos leer como feministas, ella no sabía lo que era eso, ella no sabía lo que era el voto, porque ni siquiera podía votar en la época en la que escribía sus letras que hoy podemos leer como feministas. Entonces, ella sabía que ella era una mujer distinta, por eso hacía esas letras, como las letras de canciones como La Caminadora, como Disimúlame, como todas estas canciones de las que yo hablo en mi libro. No tenía la conciencia, pero tenía la sensibilidad, esa era la palabra que estaba buscando, la sensibilidad. Y ella tenía lo que la escritora Patricia Cerda, cuando se refiere a Violeta Parra, otro de los referentes en mi libro, tenía un talento ético. Y ella era una mujer de una sola palabra. Entonces, solamente, ella no tenía conciencia, pero solamente de atreverse a hablar y a cantar de las experiencias que ella estaba teniendo dentro de su vida como mujer no tradicional, ya eso fue revolucionario, solo que ella nunca intentó ser revolucionaria. Ella le hizo, por ejemplo, una canción de amor, un bolero a Santo Domingo, República Dominicana, y solo por eso fue perseguida por el gobierno, por la dictadura de Rafael Trujillo. Ese es el mejor ejemplo de que ella solo hacía lo que le nacía, sino que ya para otras perspectivas, así como yo considero que sus letras pueden tener un lugar dentro del feminismo, Rafael Trujillo consideró que sus letras podían tener un lugar en la oposición. Yo por eso digo que en la vida de Esther Forero cabe todo el mundo. Estabas hablando de una serie de elementos que a propósito quería traer a la conversación. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de artes y estamos hablando de cultura. Yo te conozco a ti como gestora cultural cuando coordinas la programación del Festival, del Carnaval de las Artes de Barranquilla, perdón, en lugar en donde haces las veces de curadora, programadora, directora, relacionista pública, bueno, en fin, como buen gestor, como un pulpo con manitos en todas partes. Y a propósito de la gestión cultural, que afortunadamente es un sector en donde somos la mayoría mujeres, a veces por razones equivocadas, me confronto con lo positivo que pareciera esa cifra, pero a ratos también creo que es un lugar equivocado, como si lo artista y lo cultural fuera solamente de lo bello y lo femenino.
eso será discusión para otro programa, pero la pregunta a la que quiero hacerte es, en un país sin memoria y lleno de conflictos, eh, viviendo un posconflicto para darle justicia a la firma del acuerdo, ¿cómo crees que juega realmente el papel de la mujer desde el punto de vista de la gestión cultural? Bueno, si bien yo tampoco creo en esas jerarquizaciones por género que tú acabas de mencionar, de que esto es lo femenino, esto es lo masculino, porque hay hombres que pueden identificarse con elementos femeninos. Yo, por ejemplo, yo siento que tengo un lado masculino muy, muy desarrollado, entonces estoy de acuerdo contigo en que esas jerarquizaciones están totalmente mandadas a recoger. Sin embargo, ciertas construcciones sociales que nos han puesto a las mujeres, como de que las mujeres somos madres, de que las mujeres somos cuidadoras, de que las mujeres somos las que velan por la familia, las que velan por los demás. Eso, tal vez por eso es que este campo nuestro tenga una presencia femenina tan marcada porque, digamos, yo jamás he proyectado ser madre. Te lo respondo con un ejemplo. Cuando yo formé mi grupo musical, que fue una recreación colombiana de este disco que vemos aquí, de Cumbia Jazz Fusion de Charles Mingus, eh, a los músicos tradicionales, a los gaiteros, a los percusionistas tradicionales, nunca habían trabajado con una mujer como jefa y me hacían una pregunta que me ha hecho mucha gente, de hecho, que es, ¿tú por qué no tienes hijos? ¿Tú por qué no estás proyectando tener hijos? ¿Y por qué? Y yo les respondí, oye, porque mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Yo trabajo para cuidarte a ti, yo trabajo para que tú y el sector y todos los músicos como tú tengan un mejor futuro. Y les dije, como dice la canción, todo lo que yo trabajo, todo es para ti. Y de pronto, a estas construcciones sociales que nos han metido a las mujeres, tienen que ver en nuestra labor en que uno no solo tiene que tener hijos para maternar y para cuidar, y estas labores de cuidado, de mantener un balance, una armonía en una familia y en un equipo de trabajo, y mantener un linaje familiar, porque al final eso es la memoria. La memoria es conectarnos con lo que vino antes. Yo por eso te contaba que tengo una excelente relación con la gente muerta. Esos son componentes que se nos han socializado como femeninos. Y tal vez por esto siempre en este campo somos las gestoras, las productoras. Y por el lado de los hombres en este medio que yo he conocido, que son mejores en su trabajo, son hombres que tienen un lado femenino muy bien desarrollado. También por eso de cuidar, de que todo esté bien, de no desentenderse jamás, de que todo el mundo esté cuidado, de que todo el mundo esté bien abordado. Esas son cualidades que se han socializado como femeninas. Entonces no es en vano que este gremio nuestro tenga mujeres al frente en muchas ocasiones. Vamos a ir a un pequeño corte y retomamos con Daniela, con eso que ella dice de no querer ser mamá. Ya volvemos. Daniela, es que una vez en un jazz al parque, cuando podíamos ir a disfrutar nuestros festivales al parque, te fuiste caminando con mi hija de 10 años. Nunca había visto yo una explicación más didáctica y más lúdica sobre el jazz. Dices que no quieres ser madre, lo has dicho varias veces y en efecto eres cuidadora, pero sobre todo la manera como explicaste a Lisa, mi hija, quedé yo tan tranquila que entendí también que puedes tener el don de otra manera.
sobre ese festival Jazz al Parque, reconocí también a una mujer que ama y adora, nos acabas de mostrar y acabas de hablar de Mingus. Cuéntame cómo llegas al jazz. Claro que ya me has dicho que llegas allí también por la colección que te regaló tu tío, pero eso no quiere decir, porque puede haber llegado a la colección y no haber conectado. ¿Cómo conectas con el jazz? Yo tuve en mi infancia mucho, si bien mi familia es cero musical, siempre estuvieron conscientes de que yo necesitaba una educación musical que ellos claramente no podían darme, entonces siempre me mandaban para donde alguien que sí supiera. Pues mis papás son periodistas, siempre tienen fuentes para todo. Y la verdad es que yo no recuerdo cómo llegué al jazz puntualmente, así como no recuerdo cómo llegué a la música, pero uno de mis primeros referentes, por lo menos en Barranquilla, fue por un lado Miguel Iriarte, por otro lado Heriberto Fiorillo, con quien trabajé muchos años, Claro. porque siempre fue como mi mentor, como mi padre intelectual, y una de las personas más importantes en toda mi vida, que fue Rafael Bassi, que se nos fue la última semana de abril. Y además de que yo siempre vi que de la música clásica, que es de donde yo empecé, al jazz solo había un pasito muy pequeño, en mi opinión. Entonces, con eso empecé, y el jazz fue por muchos años un proceso muy individual mío, porque tenía muy pocas personas con quien compartirlo. Otro de mis grandes maestros en el jazz fue Carlos Flores Sierra, fallecido en 2016 también. Y el jazz para mí siempre ha sido un goce que primero fue individual y luego fue colectivo. Entonces, sí, el viaje más especial que yo he tenido en mi vida fue cuando fui a New Orleans el año pasado, que fuimos de ver Wagner en Nueva York a ir a New Orleans a conocer a Kermit Robbins. Entonces también entre el paso entre el jazz y la música clásica fue un tiquete nacional. Siempre ha estado muy cercano, y ahora con el festival Jazz al Parque estoy en una etapa de por fin darlo todo en cuanto a ese género que a mí me ha nutrido desde muy pequeña, porque también en Barranquilla el jazz es siempre un elemento contundente con el que estamos conectados desde el mismo ADN de nuestras músicas. Daniel, hablemos entonces de Jazz al Parque. Ya llegaste ahí y ahí teníamos que llegar. Hoy en día trabajas con el equipo que lidera Chucky García como director de los festivales al Parque, como coordinadora de este festival. El festival cumple en el 2020 20 años. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues 25 años, perdón. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Puedes contarnos o es una sorpresa o danos unas pequeñas puntaditas para saber cómo nos vamos animando? Tenemos muchas sorpresas, empezando porque este año no solamente es el año del COVID, sino también muchas agrupaciones y muchas iniciativas del jazz colombiano tienen aniversarios. Ya verán cuál es. Y yo he intentado sintetizar los 25 años de este festival en una experiencia para que la gente pueda también abordar este festival desde su casa. Cuando el festival empezó, yo tenía 6 años, 7 años, y yo he vivido, por eso decía al principio de la entrevista que esta pandemia ha sido un periodo muy bonito para mí, porque yo he vivido a través de este archivo y de este material del festival, he vivido épocas que no viví. Y esa es la idea que queremos darle a la ciudadanía en un proyecto transmedia que, como ya se anunció previamente, va a ser una serie de podcast, una serie de televisión,
la memoria del festival concentrada en varios contenidos que posteriormente servirán de archivo, de memoria y de estudio y de investigación público para toda la ciudadanía. Bueno, Daniela, pero esta no es tu primera participación en Jazz al Parque. Es decir, tú ya venías haciendo aquí puntadas. De hecho, en este festival en el que estuviste caminando con Elisa, estabas precisamente trabajando en el montaje de Cumbia Jazz Fusion de Mingus. ¿Por qué se decide montar y cuál es la importancia de compartir esa pieza en el Festival de Jazz al Parque? Por eso yo te decía que la investigación, para mí la investigación y la gestión cultural van de mano. La investigación musical y la gestión cultural van completamente de la mano, porque para mí una buena investigación puede hacer que los muertos, mi amada gente muerta, vuelva a la vida. Y eso es lo que, digamos, en el proyecto de memoria de Jazz al Parque 25 años, van a poder compartir con mucha gente muerta. Y eso fue lo que nosotros hicimos en esa edición de Jazz al Parque, que es abordar la primera obra en donde un jazzista de primer nivel del Olimpo del jazz, en este caso Charles Mingus, uno de los mejores compositores de Estados Unidos, punto, se interesó por la música colombiana, por la música tropical colombiana al final de su vida, abriéndole un gran camino a muchos jazzistas colombianos en esa conexión de el jazz y las músicas colombianas, que es una conexión natural. El disco Cumbian Jazz Fusion de 1978, lanzado en 1978, fue el intento de Mingus, de la mano de músicos como Justo Almario y como Hiram Ramón, de aproximarse a la cumbia y de unir el jazz y la cumbia, porque Charles Mingus identificó el jazz en la cumbia. El otro día leía algo sobre Jelly Roll Morton, que ya es muy anterior a Mingus, que decía que si no tienen algo español o algo como, o sea, la traducción la estoy haciendo mal, que si no tienes algo Spanish en tu música no le vas a dar el sazón correcto al jazz. Algo así decía Jelly Roll Morton. Mingus nunca vino a Colombia, pero a través de Justo Almario, el máximo referente que tenemos del jazz colombiano en el exterior, él conoció la cumbia y decidió grabarla, pero pues como difícil encontrar una gaita y una flauta de millo y un tambor alegre en Woodstock, New Jersey, en 1977, entonces él trató de recrear esas sonoridades con oboes, con fagots, y el proyecto que nos inventamos junto con mi socio César Gómez y con músicos como Joaquín Pérez, como Einar Scaff, como Leonardo Donado, un combo que unía un dream team, por un lado de la música tradicional, de la música de gaitas y de la cumbia, y por otro lado de jazzistas consolidados como Einar Scaff y Leonardo Donado, juntar eso para por primera vez en la historia hacer lo que Mingus no pudo hacer, que fue grabar esa obra con los elementos que no tenía, que era lo referente a la cumbia colombiana. Ahí hicimos una investigación que en realidad la investigación la comenzó mi pareja, Jaime Andrés Monsalve, y fuimos a Nueva York a reunirnos con los herederos de Mingus y con la gente del Mingus Institute, y al abrir la puerta del apartamento de Mingus en Nueva York, lo primero que vimos fue la partitura de Cumbian Jazz Fusion enmarcada en la pared, y ahí comenzó de verdad la consolidación de este proyecto, cuando lo vimos en el puño y letra de Mingus en la partitura en su casa. Pues triunfaron con ese homenaje, qué belleza de proyecto, sin duda un recuerdo para todos los que estuvimos en ese Jazz al Parque.
y muy importante para la historia de Jazz al Parque y muy importante para la historia del jazz. Daniela, eres una mujer joven, y ya has escrito un libro, eres una gestora importante. Actualmente eres parte dinámica y activa del sector de la cultura a nivel distrital y por supuesto, sin duda, a nivel nacional, no solamente por lo que has hecho, sino por el trabajo que estás haciendo ahorita con el distrito. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Más libros, más viajes, pero sobre todo, cómo va a ser esa Daniela Cura en 5 años? En 5 años, la verdad, sí, no lo sé, pues quisiera poder en algún momento vivir en otro país. A mí me cuesta mucho salir de Bogotá. Me ha costado vivir en otro lado distinto a Bogotá porque esta ciudad está hecha muy a mi caótica medida. Quisiera poder vivir en otro lado. Quisiera también tener muchas más herramientas, muchas más publicaciones. Quisiera enseñar, quisiera dar una clase como con la que me inicié yo de musicología feminista. Quisiera tener estudiantes en esta disciplina. Y recientemente otra de las cosas buenas que me ha traído esta cuarentena es que creo que empecé a escribir un próximo libro sobre un tema que tú mencionas, que es el de la colección, de este tío, y por eso me sorprende tanto que me lo hayas mencionado. No sé si ese libro está en 5 años o en 10, ese libro estará en cualquier momento antes de que yo me muera, pero sí quisiera, sí, lo que te digo, vivir en otro lado para aportarle, tener más herramientas que aportarle a Bogotá y que aportarle al país, herramientas que pues que tendría que recoger estudiando afuera y dar clases de musicología feminista para más estudiantes que como yo les cambió la vida. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Para despedirnos tengo por costumbre hacerle unas preguntas a mis invitados e invitadas. La idea es que yo te digo una palabra y tú me contestas con lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces, Súper. comenzamos. Color. Orden. Número. 3. Yo estoy obsesionada con el número 3. Religión. Todas y ninguna. Sabor. Ajo. El ajo. Ritmo. Todos y ninguno. Película. Biografía. Lugar para morir. New Orleans. New Orleans. Lugar para volver a nacer. Granada. Daniela Cura, gestora cultural, investigadora musical, feminista, con el espíritu caribe que nos impregna y nos deja impregnados. Este no es un diván. Yo soy Catalina Ceballos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.